La Fiscalía General de la República ya dio a conocer los avances en la investigación de la entrega o la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, también del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Y sí, resulta que la versión que dio el Mayo Zambada es pues la más cercana a la realidad. Y bueno, pues echa abajo totalmente lo que había publicado la Fiscalía de Sinaloa. La Fiscalía General detalló que se logró establecer ya con precisión la pista de dónde salió el avión que fue utilizado para trasladar a los narcotraficantes. Se localizó en Culiacán, el inmueble donde llevaron a cabo pues estos delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada. Y todo esto pues se vincula con la agresión que llevó a la muerte de Héctor Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. O sea que esto que dice el Mayo Zambada en su carta de que a Cuen lo mataron en el mismo lugar en el que a él lo secuestraron, bueno, pues sí, todo indica que efectivamente eso es lo que ocurrió. Y la Fiscalía publicó fotografías del lugar donde ocurrió todo esto, de la pista de donde salió este avión, del avión y de los coches que se utilizaron. La Fiscalía General, tenemos que aclarar, sí. Porque con eso de que en México hay guerra de fiscalías, hay que saber a cuál estamos haciendo referencia, porque una dice una cosa y otra. Así que identificados ya los coches para su secuestro del Mayo Zambada, la Fiscalía General descartó la información sobre esto de que hubo un asalto en una gasolinera y no sé qué tanto invento que pues había asegurado la Fiscalía de Sinaloa, y en fin, que ningún asalto en ninguna gasolinera, nada que ver, toda esa versión se desecha y es nada más un papelón el que hace, ojo, no solo la fiscal, que ya, quitan a la fiscal y con eso se soluciona, perdón, pero no es una persona por sí misma la que decide presentar eso como pruebas, ni dar una versión con esas características, ¿no? Pero bueno, pues ahí se va, digamos, que se van quitando los velos y nos vamos acercando a lo que de verdad ocurrió. ¿Qué más sabemos hoy? Bueno, sobre Joaquín Guzmán, la Fiscalía General informó que Joaquín Guzmán López, también hay que aclararlo, el hijo del Chapo. Sobre Joaquín Guzmán López, la Fiscalía General informó que ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y por privación ilegal de la libertad en territorio nacional, por haber secuestrado al Mayo. Al Mayo, increíble, ¿no? Sí. Que estén acusando a un narcotraficante de haber secuestrado a otro narcotraficante. Exactamente, y entonces tendrán una orden de aprehensión que pues cómo van a ejercerla si ya está en Estados Unidos, donde tiene delitos de otro calibre. Bueno, cambiando de tema, aunque regresaremos a un juez federal sentenció a 50 años de cárcel a 11 integrantes de los Zetas por la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Destacan 2 jefes de plaza, Salvador Martínez Lardilla y Martín Estrada El Kilo. Que fíjense, entre abril y mayo de 2011 bajaron de autobuses de pasajeros a 122 personas, casi todos migrantes, para secuestrarlos. Y bueno, pues viene hasta ahora, digamos, a hacerse justicia. Los secuestraron, los mataron, enterraron sus cuerpos en fosas clandestinas. Es un tipo que está detrás de un número inmenso de muertes. Estamos hablando de al menos otros 72 migrantes asesinados. Es el mayor número de migrantes muertos en un solo evento, y hay todo a manos de estos personajes de los Zetas. Sí, pues bueno, pues van ya entonces tras ellos y sigue el éxodo de familias en Chiapas, sigue la violencia y llegan soldados y dicen que va la Guardia Nacional y que ya se va a restablecer la seguridad, y la realidad es que siguen en medio de la violencia, huyendo de sus comunidades, desplazados, asustados, amenazados. Ahora son 53 familias del municipio de Chicomucelo, allá en la frontera con Guatemala, que dejaron sus hogares, se refugiaron en Siltepec. La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que son poco más de 260 personas. También en Chiapas, la Fiscalía Estatal investiga el ataque contra el periodista Ariel Grajales. Unos tipos armados se metieron a su casa en Villaflores, le dispararon 2 balazos en el tórax, se reporta grave.
en sus redes sociales, horas antes había denunciado el cobro de derecho de piso para toda la actividad pues comercial en la región de La Frailesca. En ese mismo municipio, apenas el 29 de julio, mataron a otro periodista, mataron a Víctor Culebro, y estamos hablando de un nuevo caso de un periodista asesinado porque se atrevió a denunciar una extorsión, o extorsiones, pues ya como un delito generalizado en esa zona de Nos Chiapas. recuerda el temor, ¿no?, de los productores de limón en Michoacán, que por eso tuvieron que parar labores ante los casos de extorsión. Y son ya 4 días de paro de labores de jueces y magistrados federales del Poder Judicial. Rechazan la reforma que ya se va a empezar a discutir el próximo lunes en el Congreso. Paralizados los tribunales colegiados de circuito, de apelación, solo se atienden en guardias los casos de emergencia. Más de 900 juzgados y tribunales de los 32 circuitos que hay en el país están en paro de labores. Y esta mañana le preguntaron al presidente si era cierto que por orden de Hacienda se iba a dejar de pagar los salarios o despedir a trabajadores del Poder Judicial en paro. Dijo que él no sabe, pero que no habrá descuentos salariales. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó por unanimidad la asignación de diputaciones y de senadurías por representación proporcional para la nueva legislatura. Todavía mañana se va a discutir el dictamen ya en Consejo General del INE. Todo quedó, pues como se lo informamos ayer, ¿no?, por mayoría relativa y representación proporcional. Morena y sus aliados, PT y Verde, van a tener 364 diputados, o sea, mayoría calificada, el cambio que quieran hacer a la Constitución. Y en el caso del Senado, Morena y sus aliados, 83 legisladores, con solo 3 más alcanzan la mayoría calificada. Y en Chalco siguen inundados. Ya 21 días, y bueno, pues siguen las aguas negras, este tapón de basura que ya nos aclaraban, no es basura que tiró la gente, sino son esos sedimentos que se van acumulando, ¿no?, pues del agua sucia, que generaron un tapón en un punto en particular, que ya al menos lograron identificar dónde, ya empezaron a trabajar en ese punto en particular. Hay brigadas médicas, el ejército aplica el plan DN3 y por las noches ahí reparten algo de comida en lanchas a quienes no pueden salir de sus casas. Ha bajado un poco, muy poco el nivel del agua, pero no ha sido, digamos, sustancial la diferencia, o sea, siguen pasándola mal. Sigue además lloviendo, que eso es lo más complicado, ¿no? No pueden avanzar en los trabajos de desasolve mientras haya lluvia. Ayer en Naucalpan... Fuertísimo, Pau. ¡Uf! ¡Qué cosa! El río de los Remedios subió de nivel y qué fuerza la de la corriente en la colonia San Bartolo, muy cerquita de Periférico Norte. El agua llegó al puente peatonal, estuvo a punto de desbordar, y luego en Echegaray, el río de los Remedios también subió de nivel y además, claro, arrojaba toda esta basura. Hasta un refri andaba ahí. De un tanque de gas, o sea, imagínate, o sea, la gente, desafortunadamente es una responsabilidad de todos, ¿no? Sí, pues sí. O sea, tanto de las autoridades que tienen su responsabilidad de limpiar, como de nosotros de no tirar la basura. Pues sí, o sea, cuando ves por ahí un refri flotando y un tanque de gas, pues claramente indica que no se está desechando la basura de la manera correcta. Bueno, pues se cayeron árboles en Xochimilco, el drenaje colapsado en Tlalpan, encharcamientos por todos lados, un tránsito de locura. O sea, la ciudad sí ha sido caótica en estos días por las lluvias tan intensas. Y el INEGI informó que el índice nacional de precios al consumidor bajó 0.03% en la primera quincena de agosto. La inflación anual está en 5.16%. ¿Qué subió y qué bajó? Subieron la gasolina, la electricidad, el huevo y las universidades. Bajaron el transporte aéreo, el jitomate, el chayote y el gas doméstico. También se dio a conocer que en el segundo trimestre de este año el PIB, el Producto Interno Bruto, creció 0.2% con respecto al trimestre anterior. Y a tasa anual subió 1%. O sea, es un crecimiento muy marginal, ¿no? Y los números son nada buenos, ¿eh? Sí, la inflación es que muy por arriba, el crecimiento muy poco. Pues sí, es que ahí cuando contrastas, ¿no? La inflación más de 5, el crecimiento 1, pues ahí te... ¿Y a quién le pega? A los bolsillos de las personas.